Hola amigos, miren nada más que bellísimo ejercicio tenemos por aquí. El área sombreada de esta figura es 32 pi quintos unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrarlo. Fíjense que tenemos un triángulo y tenemos sus lados. Podemos encontrar el área de este triángulo con el poderosísimo teorema de Herón. Entonces vamos a utilizar el teorema de Herón, señores y señoritas. Es el siguiente. El área de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos el lado A, multiplicado por el semiperímetro menos el lado B y multiplicado por el semiperímetro menos el lado C. Muy bien, tenemos por aquí el teorema de Herón y solo nos falta saber qué es el semiperímetro. Entonces, el semiperímetro es igual a la suma de los tres lados, a la suma del lado A más el lado B más el lado C, y todo esto de aquí dividido para 2, porque es semiperímetro. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces tenemos que el semiperímetro es igual. Vamos a sumar 7 más 8 más 9. Por aquí vamos a tener 7 más 8 más 9. Y todo esto dividido para 2. Muy bien, tenemos entonces S igual. 7 más 8 es 15 y 15 más 9 es 24. Nos queda, señores, señoritas, 24 medios, que ustedes saben que es 12. Fascinante. Tenemos ya el semiperímetro y con esto podemos encontrar ya el área utilizando el teorema de Herón. Muy bien, entonces el área de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 multiplicado por 12 menos el lado A. No le hemos dado nombres a los lados, vamos a decir que este es el lado A, este va a ser el lado B y este de aquí va a ser el lado C. Muy bien, entonces nos queda 12 menos 7 multiplicado por 12 menos 8 y multiplicado por 12 menos 9. Magnífico. Muy bien, vamos a operar esto de aquí y tenemos que el área del triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 multiplicado, vamos a hacerlo directamente, 12 menos 7 pues es 5, multiplicado 12 menos 8 pues es 4 y multiplicado por 12 menos 9 que es 3. Muy bien, ahora pues díganme ustedes si es que 12 también no es lo mismo que 3 por 4. Vamos a escribirlo como 3 por 4. Muy bien, tenemos que el área del triángulo va a ser igual. Fíjense, este 3 y este 3 me darían 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. La sacamos de la raíz. Este 4 y este 4 me darán 16. La raíz cuadrada de 16 pues es 4. La sacamos también de la raíz y queda fuera multiplicando por el 3. Y dentro de la raíz nos queda 5. Tenemos que el área del triángulo es igual a 12 raíz cuadrada de 5. Fenomenal. Tenemos ya el área del triángulo y ustedes se estarán preguntando, ¿y para qué nos sirve esto de aquí? Bueno, pues hemos sacado el área del triángulo porque podemos sacarlo de otra forma también. Vamos a borrar el área sombreada y vamos a trazar desde el centro de este semicírculo líneas hasta los puntos tangenciales y también la bisectriz, ¿no? Primero vamos a trazar la bisectriz, fíjense, trazamos la bisectriz hasta el centro del semicírculo. Ahora trazamos el radio desde este punto hasta este punto tangencial y ustedes saben que cuando unimos el radio con una línea tangencial pues se nos forman 90 grados, es decir, aquí van a ver 90 grados. Lo mismo sucede si trazamos una línea desde aquí hasta acá, también van a ver 90 grados. Muy bien, ahora esto de aquí va a ser el radio del semicírculo que necesitamos para encontrar su área. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ver. Tenemos que el área de este triángulo que estoy subrayando va a ser base por altura sobre 2. Entonces, fíjense, el área de este triángulo de aquí más el área de este triángulo de acá debería darme el área completa que tenemos por aquí. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos el área de un triángulo, de este triángulo de aquí, más el área del otro triángulo de acá, debe darme igual al área total, que es el área del triángulo grande, que es 12 raíz cuadrada de 5. Fenomenal. El área del triángulo de aquí va a ser base, que va a ser el 7 multiplicado por la altura, y la altura es R. ¿Cómo sabemos que R es la altura? Porque aquí hay 90 grados y llega desde este vértice hasta la base. Entonces pues esto es la altura de este triángulo de aquí, multiplicado por R y dividido para 2. Recuerden, base por altura sobre 2, más la base de este triángulo de aquí es
8 multiplicado por la altura, que también es r, y dividido para 2. Muy bien, y ya ven para dónde voy, ¿no es cierto? Ya tenemos por aquí una ecuación con una sola variable. Entonces, fíjense, ¿qué nos queda? Pues que es una suma homogénea. Nos queda 2 en el denominador y en el numerador 7r más 8r nos queda 15r. Muy bien, esto va a ser igual a 12 raíz cuadrada de 5. Muy bien, entonces pasamos al 2 a multiplicar y al 15 a dividir. Nos queda, señores y señoritas, que r va a ser igual a 12 raíz cuadrada de 5, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por este 2 de aquí y dividido para este 15 de acá. Simplificamos entonces. La tercera de 15 es 5 y la tercera de 12 es 4. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado que el radio va a ser igual a 8, 2 por 4 nos da 8, raíz cuadrada de 5, todo esto sobre 5. Magnífico, ya con esto podemos encontrar, señores y señoritas, el área sombreada. El área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado, pero radio es esto de aquí, entonces nos queda 8 raíz cuadrada de 5 sobre 5 y esto al cuadrado, y todo esto sobre 2. ¿Por qué? Porque estamos encontrando el área de un semicírculo, no de un círculo completo. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Fíjense, nos queda pi. Vamos a bajar esto de aquí para que quede bien. El área sombreada va a ser igual. Nos queda pi. 8 al cuadrado pues es 64. Y 5 al cuadrado, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. Muy bien, en el denominador. 5 al cuadrado es 25 y todo esto sobre 2. Fenomenal. Entonces, tenemos por aquí la quinta de 25 que es 5. Y la quinta pues es 1. Muy bien. Este 5 se va a quedar multiplicando por este 2 de aquí. Y nos va a quedar, señores y señoritas, que el área sombreada es igual a 64 pi sobre 10. 64 pi sobre 10. Y si simplificamos, sacamos la mitad que es 5 y la mitad que es 32. Hemos encontrado que el área sombreada es 32 pi quintos en unidades cuadradas, como lo habíamos predicho desde un inicio. Ahora, también pudimos haber resuelto el mismo ejercicio utilizando la bisectriz, el teorema de la bisectriz y el teorema de los cosenos, y nos hubiese dado la misma respuesta. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que utilice dos métodos para un mismo ejercicio, y si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.